Bien. Esta es la clase 3, revisión bibliográfica y normas APA. Bueno, antes de pensar por qué vamos a dar esta clase, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar hoy esto? Es porque tiene relación con la primera entrega que ustedes van a hacer. Es decir, ustedes se les pidió un primer avance, ¿no? Y bueno, no es solamente que ustedes vayan a elegir un tema y escriban un poco, sino que en realidad es el inicio, como ya saben, del trabajo final que tienen que entregar. Es el momento en el que ustedes van a empezar a construir la base de su ensayo sobre el impacto de la inteligencia artificial en su campo profesional. Y para que ustedes puedan hacer esto bien, no alcanza con que solamente tengan una idea, ¿no? Que tengan una opinión. Necesitan entender qué se ha investigado sobre el tema, qué problemas ya se identificaron, qué enfoques existen y qué discusiones están abiertas, y eso es justamente lo que les va a permitir hacer la revisión bibliográfica. Por eso, por ejemplo, yo acá van a ver que me voy a referir varias veces a lo largo del video en un tema X, como si yo estuviera trabajando sobre ese tema. En mi caso, por ejemplo, voy a trabajar sobre sesgos algorítmicos en la archivología, en la descripción eh, en la archivología. Entonces, no puedo analizar ese tema sin primero saber qué dicen otros autores sobre los algorítmicos. No puedo discutir sobre esto sin saber qué es la descripción archivística o sobre la ética en los sistemas automatizados. Entonces, bueno, lo que ustedes están haciendo en esta primera entrega es, digamos, empezar a pensar con investigadores, elegir el tema, justificarlo, formular la pregunta y comenzar a analizarlo a partir de fuentes académicas. Por eso es muy importante que, como ya saben y como les dice la consigna, que utilicen dos, al menos dos fuentes académicas, ¿no? Bueno, esta clase entonces está pensada como esa especie de guía práctica para explicar qué es la revisión bibliográfica y también mostrarles cómo usarla concretamente para resolver esta entrega. Bueno, ¿qué es la revisión bibliográfica? Es un tipo de investigación académica que no se basa solamente en recolectar datos propios, sino en trabajar con información que ya fue producida por otros autores. Es decir, no vamos a investigar desde cero, sino que vamos a analizar, a reinterpretar un conocimiento que ya existe. Eh, la revisión bibliográfica no es un resumen, es decir, no consiste en copiar ideas de distintos textos ni enumerar lo que dice cada autor. Lo central acá es el análisis, y esto va a implicar obviamente leer distintas fuentes, compararlas entre sí, diferenciarlas, eh, ver qué puntos tienen en común también, qué enfoques teóricos tienen en común y cuáles son estas posibles tensiones entre ellos. Es decir, que no es solamente reunir la información, sino construir una mirada crítica, y para eso es importante que nos podamos responder qué se sabe hasta ahora, qué discusiones existen, qué enfoques predominan y bueno, en este caso por eso la revisión bibliográfica cumple un rol fundamental en la producción científica porque permite que el conocimiento avance de manera acumulativa. Por eso es que siempre se dice que ninguna investigación parte de cero, ¿no? Siempre se va a apoyar en trabajos previos, ya sea para continuarlos, para cuestionarlos o para ampliarlos. Bien, ¿para qué sirve? Bueno, permite comprender un tema en profundidad. Eh, no se trata simplemente de tener una idea general, sino de conocer cómo se ha estudiado ese tema, qué autores han trabajado sobre él, desde qué perspectivas. Esto implica identificar debates, enfoques teóricos, posiciones diferentes, y en muchos casos los autores no van a decir lo mismo, ¿no? Pueden coincidir en algunos aspectos y diferir en otros, y bueno, detectar esas diferencias es la parte central de ese análisis. ¿Qué otra función cumple la revisión bibliográfica? Evitar la repetición de investigaciones. Bueno, conocer, valga la redundancia, conocer el estado del conocimiento nos permite no volver a investigar lo que ya está resuelto, y también evita utilizar teorías que ya han quedado obsoletas o superadas. Y de que también nos sirve es la base para construir el marco teórico de un trabajo, ¿no? Nos permite definir esos conceptos, esos enfoques, esas categorías que van a tener después un análisis. Y bueno, también nos sirve para identificar vacíos, esto tiene también que ver con lo anterior, o áreas poco exploradas, es decir, no solo se muestra lo que ya se sabe, sino lo que todavía falta por investigar.
Y bueno, es ahí donde aparece esta posibilidad de hacer un aporte propio. Bien. Yo les puse 5 pasos de la revisión bibliográfica. Esto no es así tal cual, ¿no? Son, bueno, como unos pasos un poco abstractos, pero en sí, en general, son un poco estos pasos, ¿no? Como que traté de pensar en la revisión bibliográfica y en leer sobre la revisión bibliográfica, pero bueno, son como 5, no son 5 pasos que siempre sean así, se cumplen así a rajatabla, pero bueno, resumámoslos en 5 pasos. La primera es la justificación, que justificar, explicar por qué el tema que elegimos es importante, básicamente. Y acá, bueno, nosotros esperamos algo más grande de que decir, me interesa o es un tema actual, bla, 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 ¿no? Hay que fundamentarlo. Esto implica definir claramente el problema y explicar la relevancia que tiene en relación al campo que estamos trabajando. Eh, bueno, la justificación va a orientar todo el trabajo, ¿no? Porque si el tema está mal definido o si es demasiado amplio también, después es difícil avanzar en una forma ordenada o llegar a algo, básicamente. Y bueno, también acá una estrategia es la de formular preguntas o pequeñas preguntas, ¿no? Subpreguntas para organizar mejor la búsqueda de la información y entender qué aspectos específicos ustedes van a analizar. Y además en este punto también es importante empezar, ¿no? A delimitar el enfoque. Es decir, eso que dice ahí abajo, identificar a quién beneficia. El 2, búsqueda de información. Bueno, acá definir las palabras clave. Esto es como lo más importante. Estas palabras clave que van a representar los conceptos centrales de nuestro tema y son las que vamos a usar para buscar la información en las bases de datos. Acá volvamos al ejemplo que yo les dije antes, ¿no? ¿Cómo afecta, si yo quisiera saber cómo afecta la inteligencia artificial a la descripción archivística? Bueno, no voy a escribir todo esto en el buscador, sino es más efectivo utilizar los conceptos de inteligencia artificial, archivología, automatización. Y bueno, también otra cosa que también es bastante importante es buscar tanto en inglés como en español, en español como en inglés, también en portugués, por ejemplo, en el caso de la archivología y la bibliotecología. Bueno, porque ampliar este idioma de búsqueda permite acceder a una mayor cantidad de literatura relevante. ¿Dónde buscar? Eh, ya saben esto, todas las fuentes obviamente no tienen el mismo nivel de calidad. Es recomendable utilizar bases de datos académicas que contengan artículos científicos, ¿no? Libros, publicaciones especializadas. Y bueno, ¿cómo puedo ampliar mi búsqueda, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar ciertas estrategias de búsqueda? Bueno, cómo combino las palabras clave y utilizo los términos relacionados. En las bases académicas, por lo general, pueden combinar términos con operadores como AND y OR, ¿no? AND y OR, o, y pueden hacer búsquedas más precisas. Lo mismo acá, si yo quisiera buscar sobre sesgos algorítmicos en la descripción archivística automatizada. Es decir, ¿no? Yo acá, por ejemplo, quiero analizar cómo el uso de la inteligencia artificial en los procesos de descripción de los archivos. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Generación, por ejemplo, ¿en qué va a afectar, por ejemplo, la generación automática de mis metadatos, en la clasificación, en la organización documental, ¿no? La clasificación. Cómo esto puede introducir sesgos y va a afectar en la forma en la que se organiza, en la que se recuperan y en la que se representan los documentos. Entonces, ¿qué es esto AND y OR? Son operadores booleanos, que ya supongo que los habrán visto. Y bueno, ¿qué nos va a permitir refinar los resultados y encontrar la información más pertinente? Entonces, ¿qué significa cada uno? Bueno, AND, que es ¿y para qué se utiliza? Para reducir la cantidad de resultados. Es decir, obliga a que solamente aparezcan los términos indicados. Por ejemplo, si yo le pido sesgos algorítmicos y archivos. Bueno, solamente me va a devolver textos que traten simultáneamente sobre sesgos algorítmicos y archivos. En cambio, si uso OR, no, se usa para ampliar la búsqueda, incluyendo sinónimos, términos relacionados. Entonces, si yo busco archivos OR, no sé, ciencia de la información, me va a recuperar documentos que contengan cualquiera de las dos expresiones. Y bueno, también lo que está bien en este caso, muchas veces se hace, es combinarlos los dos
y hacer una búsqueda que también, por ejemplo, si lo hicieron en inglés, ¿no? Podrían buscar algorithmic bias, ¿no? Sesgos algorítmicos, or AI bias and archives. Y bueno, la primera parte la pondrían entre paréntesis con el or y después serán paréntesis and y poner la otra palabra clave. Y bueno, esto me va a permitir incluir distintas formas para nombrar un concepto, pero va a mantener el foco en el tema principal, que en este caso son los archivos. Bien. ¿Dónde buscar dentro del paso 2? Para buscar fuentes académicas sobre un tema es recomendable combinar herramientas generales y recursos específicos, tanto internacionales como locales. ¿Dónde pueden buscar? Pueden buscar, por ejemplo, en Google Scholar. Pueden buscar en bases de datos más específicas como Scopus o Web of Science. Y bueno, también repositorios de acceso abierto en español como Cielo y Red ALIC. No sé cómo se dice en realidad, siempre veo escrito, no sé cómo se dice. Y bueno, en el caso de Uruguay existen recursos clave como por ejemplo tienen el repositorio Colibrí de UDELAR, que ahí pueden encontrar tesis, investigaciones locales, y también tienen Portal Timbo, que bueno, ahí les brinda acceso a bases de datos internacionales. Y bueno, eso. Siempre lo principal es priorizar fuentes académicas confiables, evitar contenidos sin respaldo, ¿no? Académico, como por ejemplo un blog o una página que no es especializada. Bueno, paso 3, evaluación de fuentes. Una vez que realizamos la búsqueda de la información, es necesario evaluar y seleccionar las fuentes. No todo lo que encontramos nos va a servir para nuestro trabajo. En general, después de que hacemos una búsqueda inicial, vamos a tener una gran cantidad de resultados. Es necesario aplicar criterios y decidir qué vamos a utilizar y qué no. El primer criterio es la relevancia. Si una fuente va a ser relevante si se relaciona directamente con el tema y la pregunta de investigación. Para evaluar rápidamente, ustedes no van a recuperar, no sé, 50 textos y no se les va no se va a pretender que serían 50 textos, ¿no? Sería una locura. Entonces, bueno, ¿cómo puedo evaluar esto rápidamente? Leo el título, leo el resumen y en algunos casos voy a leer la introducción y la conclusión del texto. Y obviamente también en algunos casos voy a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para que me devuelva eh, una idea general de texto, preguntarle si esto cree que es relevante para investigación también. El segundo criterio es la calidad académica. Esto implica fijarse, por ejemplo, dónde fue publicado el texto, quién es el autor, si pertenece a una institución reconocida, si el trabajo fue citado por otros investigadores. Eh, por lo general, siempre se recomienda priorizar artículos publicados en revistas científicas. Y después considerar, en este caso, sobre todo, ¿no? La actualidad de las fuentes. Y digo sobre todo, pero en este caso que vamos a hablar de inteligencia artificial, esto es especialmente relevante, ya que obviamente es un campo en constante cambio. Tipos de revisión. Bueno, acá yo esto se los puse, en realidad es como para que tengan una idea de qué es. Existen dos tipos de revisión, la tradicional y la sistemática. Esto es que se basa en el grado de organización y explicitación del método utilizado. La revisión tradicional es la que ustedes van a hacer y es la que es más común en los trabajos universitarios. Acá ustedes, ¿no? El autor va a seleccionar y analizar la bibliografía a partir de su propio criterio. ¿Para qué se utiliza esto? Para construir marcos teóricos, estados de la cuestión, integrar distintos enfoques y perspectivas. Y después está la revisión sistemática que tiene como todo un protocolo. ¿Qué significa esto? Que nosotros acá en la revisión sistemática se incluyen además cuáles fueron los criterios de la selección de estos documentos y la forma en la que se analizaron. Y acá, bueno, esto obviamente reduce todo tipo de sesgo, ¿no? Aumenta la transparencia del proceso que yo hice para seleccionar mis fuentes. Bueno, pero eso, en el trabajo que están haciendo ustedes y en general en los trabajos que van a hacer en su vida universitaria, lo que siempre se estima es que tenga una revisión de tipo tradicional, quizás con cierto nivel de sistematicidad, pero nunca se les va a exigir un protocolo formal de una revisión sistemática. Sería una locura pedir eso eh, en un trabajo para una unidad curricular, ¿no?
Sí que es importante, obviamente, que ustedes tengan, que el proceso de ustedes de búsqueda, de selección, de análisis sea claro, sea coherente, sea fundamentado. Perdón que se escucha un perro ladrar, me corta toda, toda la grabación, pero bueno. Paso 4, análisis de la información. Bueno, acá ustedes dejan de hacer la búsqueda y esto pasa a un proceso de interpretación de lo que buscaron, ¿no? Es decir, no les va a alcanzar solamente con leer el texto, sino que, bueno, acá lo tienen que entender, lo tienen que descomponer, tienen que ponerlo en relación uno y otro. Eh, es fundamental identificar los conceptos clave que utiliza cada autor, el problema que aborda, el enfoque desde el cual lo hace. Y bueno, una estrategia útil es formular preguntas durante la lectura. Por ejemplo, ¿qué plantea este autor? ¿Qué conceptos utiliza? ¿Qué postura sostiene? ¿Qué conclusiones propone? Y esto nos va a permitir organizar mejor la información y bueno, va a evitar también tener esa lectura superficial de un texto. Y bueno, acá lo más importante que ustedes hagan, que es lo que se les pide también en el trabajo, ¿no? Es que ustedes puedan comparar estas fuentes entre sí, eh, ver en qué coinciden estos autores, en qué difieren, en qué aspectos prioriza cada uno, por ejemplo, reconocer los distintos enfoques. Por ejemplo, de vuelta, si yo estoy trabajando la inteligencia artificial en la archivología, algunos autores van a centrarse en aspectos más técnicos, van a hablar sobre la descripción, básicamente, que es sobre lo que muchos de ellos hablan, y después va a haber otros que van a poner el foco, no sé, en cuestiones éticas. Y bueno, analizar esta información me va a implicar construir una relación, construir relaciones entre las ideas y empezar a elaborar una comprensión propia del tema que va más allá de, de lo que dice cada texto por separado. Y el último, que es la síntesis, que es lo último, que es integrar la información obtenida de las distintas fuentes para construir su texto propio. Acá de vuelta, no es presentar cada autor por separado, es decir, fulanito dice tal mientras que no sé quién dice lo otro, fulanito dice esto mientras que fulanito dice lo otro, no, es articular las ideas en función del problema que nosotros estamos trabajando. Esto va a implicar reorganizar esta información, establecer relaciones entre los distintos autores, establecer relaciones entre los distintos aportes, construir ustedes un argumento coherente, y tener en cuenta que esta síntesis no es un resumen, ¿no? El resumir sería agarrar cada texto por separado y decir, reducirlo básicamente, ¿no? Reducir cada texto. Y sintetizar es combinar estas ideas de estos distintos autores para producir un nuevo texto con sentido propio. Eh, ¿Qué tiene que tener esta síntesis? Tiene que estar orientada a su pregunta de investigación. Es decir, todo lo que se incluya en este desarrollo debe contribuir a responder esa pregunta y si una idea no aporta ese objetivo, bueno, probablemente no sea necesario incluirla. Y esta etapa también implica empezar, perdón, a construir la estructura del texto, organizando la información en ejes y en apartados que nos permitan presentar el análisis de manera clara y ordenada. Por eso ustedes también tienen un apartado en el trabajo en el que se les pide que hagan un esquema, ¿no? Una lista de cuáles serían los puntos que ustedes van a tratar, cuál sería el esquema del trabajo. Bueno, eso sería todo, serían los 5 pasos de la revisión bibliográfica y ahora vamos a ver un poco de las normas APA, que también es uno de los puntos, ¿no? De la consigna que ustedes utilicen normas APA y vamos a ver a qué nos referimos con eso. ¿Qué son las normas APA? ¿Para qué sirven? Bueno, las normas APA son un estándar internacional que las creó la American Psychological Association y ¿para qué sirven? La función es organizar, dar coherencia a cómo nosotros escribimos y presentamos los trabajos académicos, desde cómo citamos a los autores, pero también hasta cómo armamos la bibliografía. Y bueno, la edición que está ahora vigente es la séptima, que se fue publicada en 2019 y que introdujo, bueno, cambios a otras las versiones anteriores. ¿Qué nos asegura las normas APA? 3 cosas. La claridad en la lectura, para el que va a leer el texto académico, la uniformidad en la presentación y la integridad académica al reconocer el trabajo de otros autores, ¿no? Al reconocer todo esto que nosotros hicimos anteriormente en la revisión bibliográfica. Bien, acá les puse esto brevemente, la diferencia entre estilo, cita, referencia y bibliografía. Cuando nosotros en el trabajo, en la consigna del trabajo hablamos de estilo APA, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al conjunto de reglas de cómo se organiza lo que nosotros escribimos y presentamos en un trabajo, es decir, la tipografía, los márgenes, la estructura, las citas, las referencias. Engloba todo eso el estilo APA.
La cita es lo que ponemos dentro de nuestro texto para dar crédito a una idea, ¿no? Lo que nosotros ponemos entre comillas y después ponemos entre paréntesis el nombre el apellido del autor, coma, el año. Esa es nuestra cita, es la mención puntual en el texto a la idea de un autor. La referencia bibliográfica, es la entrada completa de esas fuentes en la lista de referencias, que la lista de referencias se llama también referencias bibliográficas, ¿no? Que es con todos los datos necesarios para localizarla ahora en este caso. Y por último, la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía y en qué se diferencia de de las referencias bibliográficas? Es que en la bibliografía vamos a incluir todas las fuentes que nosotros consultamos para armar nuestro trabajo, incluso las que nos sirvieron como para dar contexto a nuestro texto, pero que nosotros no las citamos puntualmente, no las citamos textualmente en nuestra producción. Entonces, la bibliografía, digamos, que sería todo lo que yo utilice, ¿no? Por ejemplo, cuando yo esté haciendo mi revisión bibliográfica, voy a encontrar textos que yo no voy a citar, pero que sí voy a tener en cuenta, me van a dar contexto, me van a dar información, me van a aportar ese estado de conocimiento. Eso va a formar parte de mi bibliografía, aunque yo no haga referencia de eso puntualmente en mi texto, aunque no forme parte de una referencia bibliográfica. Bueno, ¿cómo citar con ChatGPT? ¿Sí? Nosotros obviamente entendemos que ustedes van a utilizar la inteligencia artificial para generar este trabajo académico, entonces, bueno, ¿cómo lo utilizamos, no? Esto ustedes después en la siguiente diapositiva les puse de dónde saqué esta información y es un blog de APA. Está muy bueno, les recomiendo que lean esa entrada, creo que van a poder clicar ahí, si no, bueno, simplemente ponen cómo citar ChatGPT, APA Style Blog, y les va a salir como primera entrada. Y bueno, se explica como paso por paso cómo tienen que citar si usan ChatGPT en cada caso, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, un artículo de investigación, lo tendríamos que poner en la metodología. En el caso de ustedes no es un artículo de investigación. En el caso de ustedes es un ensayo, ¿no? O una revisión bibliográfica. Entonces esto va a ir en la introducción. Eso es lo que nos dice APA. Después, qué conviene incluir? El prompt que utilizamos y la parte del texto generado que nos resultó útil. No tienen por qué incluir todo el texto que les da, todo lo que les genera ChatGPT, ¿no? O la inteligencia artificial que ustedes usan, la herramienta que ustedes usan. Es importante aclarar que no se trata, obviamente, de una comunicación personal, porque no estamos hablando de una persona, ¿no? Esto no me lo está dando un autor, sino que me está dando un modelo. Y por eso APA recomienda que lo citen como tal, acreditando a OpenAI como el autor del modelo, en el caso de ChatGPT. Y bueno, esto que va a garantizar la transparencia, ¿no? Y permite al lector, a nosotros en este caso, que entender en qué parte del trabajo ustedes fueron apoyados con inteligencia artificial. Eh, bueno, les dice más cosas también, les habla sobre más cosas, pero básicamente es esto, eh, que documenten el texto exacto creado, ya que obviamente ChatGPT, como ustedes ya saben, o la herramienta que ustedes utilicen, les va a generar una respuesta única, ¿no? En cada sesión de chat, incluso si se les da el mismo prompt. Entonces, bueno, ustedes tienen que documentar ese texto que él generó en ese momento específico. Eso sería como lo más importante. Y acá les da un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo lo cita. Les pone, cuando se preguntó, esto obviamente es lo que está escribiendo el autor, ahora entre comillas, es lo que el prompt, ¿no? Que le da ChatGPT. La división entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho es real o es una metáfora, ¿no? Cierre comillas, eso fue el prompt. El texto generado por ChatGPT indicó que si bien los dos hemisferios cerebrales están algo especializados, esto es como una especie de parafraseo, ¿no? Porque obviamente no, ahí es esto, ¿no? O sea, seguramente le dio mucho más texto, pero esta es la parte que utilizó. Entre comillas, la idea de que las personas pueden caracterizarse como de cerebro izquierdo o de cerebro derecho se considera una simplificación excesiva y un mito popular. Y ahí la cita, OpenAI, modelo, 2023. Entonces, bueno, después la lista de referencias, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero bueno, lo importante es eso, que en la cita, el autor, que en este caso es OpenAI, y el año es el año de la versión del modelo. Y ahora vamos a el ejemplo de la referencia, ¿sí? Que acá como que la desmembramos en partes. Bueno, el autor es OpenAI, que es la organización que desarrolló el modelo. La fecha es el año de la versión utilizada. Ahí no se va a poner la fecha exacta del día ni nada, solamente el año.
El título siempre va a ser ChatGPT. Bueno, por ejemplo, si utilizásemos otra herramienta, vamos a poner el nombre de la herramienta. Y la versión, ¿sí? En este caso dice versión del 14 de marzo. Bueno, esto es el número de la versión, entre paréntesis, ¿no? O sea, ¿cuándo me dio esa respuesta? Me la dio en el 14 de marzo, la versión del 14 de marzo. En la parte de la fuente se va a colocar el link, ¿no? La URL directa del modelo, ahí lo tienen, chat.openai.com/chat. Y finalmente en la descripción entre corchetes, que en este caso es modelo de lenguaje GRAM, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, bueno, básicamente APA se tuvo que adaptar, ¿no? Esto lo publicaron en 2019, pero después se tuvo que adaptar a utilizar la inteligencia artificial y lo utilizó como el formato de software en realidad y lo adaptó este formato de software a lo que sería la IA generativa. Bueno, esto es todo. Em, yo sé que creo este video, si no me equivoco, José lo va a usar y va a comentar algunas cosas también. Y bueno, si no es el caso, porque yo estoy grabando esto otro día, porque no puedo estar con ustedes en la clase, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, como siempre saben que las pueden dejar en el foro, sería lo ideal para que todo el resto de los compañeros y compañeras lo pudieran ver y bueno, si también les surge esta duda lo pudiesen consultar allí y bueno, si no ya saben, lo pueden también hacer a nuestros correos personales. Eso es todo.